bienvenidas a Musicándome Project. Yo soy Flor Ansaldo y hoy tenemos una canción muy especial que es Lullaby de One Republic. Este tutorial fue pedido por Paulina a comisión para poder tocarle esta canción a su esposo en su cumpleaños. Gracias al aporte económico que hacen a través de Patreon o páginas como Ko-fi o Cafecito, y también de estos tutoriales a pedido, es decir, a comisión, es que me es posible dedicarle más tiempo a crear recursos gratuitos para que todos y todas podamos seguir aprendiendo y hacer más tutoriales y a la vez más clases o cursos completamente gratis para todos y todas, como este que te voy a dejar acá, que es el último que hice. Acá, nunca me acuerdo de qué lado sale, y es el último que hice, que es de piano desde cero. Mi objetivo ha sido siempre, desde que creé este canal y Musicándome Project, que es este proyecto cultural, el poder acercarles gratuitamente tutoriales y material de aprendizaje de los instrumentos totalmente gratis. Este es un programa para que todos puedan tener acceso a esto que es bello y que es hermoso y que nos apasiona a todos los que estamos acá y todas las que estamos viendo este video, que es aprender a tocar música. Este tutorial tiene dos partes, una introducción y el resto de la canción. ¿Por qué hago esta separación? Porque la introducción es un poquito complicada. Vamos a ver acordes que ya sabemos tocar, pero no de la manera en que los sabemos tocar. Entonces, si recién estás iniciando y te resulta muy difícil la introducción, no te desalientes y anda a la parte donde empieza la canción cantada. Para los acordes que vamos a tocar en la introducción, vamos a utilizar para la mayoría solamente 3 cuerdas. La primera, la segunda y la tercera. La cuarta, en el gráfico de acá al costado, van a ver que en general va a aparecer con una X, es decir, que no se toca. El primer acorde que vamos a ubicar es la mayor, pero no lo vamos a tocar donde usualmente lo conocemos, eso lo vamos a hacer cuando empieza la canción cantada, sino que lo vamos a tocar aquí. Miren el gráfico para saber bien dónde es, a partir del traste 4 y con la posición del acorde del sol, y sin tocar la cuarta cuerda. Eso es muy importante. Estamos tocando los acordes de esta forma porque responden a la melodía que tiene la introducción. Si bien no hay canto, hay una melodía y nuestra nota más aguda es la que nos va a dejar oír esa melodía. Este acorde lo vamos a tocar 5 veces. La melodía es esta. Ahí pueden observar, si tocamos este acorde, esa nota es la más aguda y es la que va a llegar primero a nuestro cerebro porque tiene menor longitud de onda. Entonces es la que reconocemos como melodía y por eso estamos cambiando los acordes y no los tocamos de la forma tradicional, porque si los tocáramos así, por ejemplo, este es la mayor, la nota que corresponde a esta cuerda sería esta y no es la de la melodía. Entonces, vamos a tocar 5 veces 1. El acorde que le sigue es el Mi mayor y lo vamos a tocar de esta forma. 5 veces también. Recuerden chequear el gráfico y el PDF va a estar subido en mi Patreon, donde también van a tener los gráficos de estos nuevos acordes. Ahora, vamos a ir a Si menor, pero no lo vamos a tocar tampoco aquí con cejilla, lo vamos a tocar de una forma mucho más fácil sobre el quinto traste, con la posición de Sol menor y sin tocar la cuarta cuerda. 5 veces también. Y ahora tenemos un acorde suspendido que es el La, este del comienzo, en el cuarto traste, que lo tocamos poniendo el quinto dedo en la primera cuerda y luego volvemos al La que ya conocemos. Si se pierden, no se preocupen, ármense una hoja con todos los acordes o descárguense el PDF desde mi Patreon. Todo esto se va a repetir 2 veces, es decir, vamos a tener este La 5 veces, un pam 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 pam, un pam pam pam, el Mi mayor, el Si menor, y ahora que esto no lo dije, el La suspendido va una vez y el La mayor una vez. Entonces, todo esto es la primera parte de la introducción. Vamos a la segunda parte de la introducción, que comienza con el acorde de Re. El acorde de Re tenemos que ubicar primero el noveno traste y vamos a ubicar la posición de Sol mayor.
Lo vamos a tocar una sola vez porque luego nos vamos a ir al quinto traste y vamos a hacer esto. Entonces vamos desde el noveno traste al quinto traste y ahora vamos a utilizar este otro La mayor para que la melodía haga esto, que es la melodía de la introducción. Entonces tenemos Re mayor, otra vez Re mayor, y ahora nos vamos a este La mayor que es nuevo, Si menor que ya lo tocábamos, y el La mayor del comienzo en el cuarto traste. Y todo eso repite una vez más. Nos vamos al noveno traste, el Re mayor, quinto traste, Re mayor de vuelta, y el La nuevo este que tocamos, Si menor y La mayor. Y todo eso es la introducción. Para el outro, es decir, no es el intro, sino el outro, el que sale, el que termina la canción, que es como un finalcito que hay al final de la canción, vamos a utilizar también esta introducción, pero hasta la mitad, es decir, hasta antes de tocar el acorde de Re mayor. Vamos ahora sí a la parte cantada de la canción, es decir, la primera estrofa. Para la estrofa vamos a utilizar La mayor, Mi mayor, Si menor y luego otra vez La mayor. Y todo esto se va a repetir 2 veces. Vamos a ver 2 rasgueos. El primero es el Island Strumming, o más conocido también en español como rasgueo calipso, que es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Vamos a reempezar con ti y con ta. Ti, ti, ta, ti, ta. Y se toca 2 veces por acorde. Ti, ti, ta, ti, ta. Ahora pasamos a Mi mayor. Ti, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta. Si menor, ti, ta, ti, ta, ti. La mayor. Days feel harder, nights grows longer, summer says it's y tenemos la alternativa de hacer este otro rasgueo que es un poquito más difícil. Ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Recuerden, siempre que digo ti voy hacia abajo y siempre que digo ta voy hacia arriba. Vamos de vuelta. En este caso tocamos un solo rasgueo por acorde. Ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Ponemos Mi mayor. Ti, ti, ta, ti, ta. Si menor, ti, ti, ta, ti, ta, y La mayor, ti, ti, ta, ti, ta. Un tercer rasgueo para esta parte puede ser hacer un punteo sobre acordes. Tocamos la cuarta cuerda, armamos el acorde de La, cuarta cuerda, tercera, segunda y primera juntas y tercera cuerda de vuelta. Todo esto lo tocamos 2 veces por acorde. Days feel harder, nights grow longer, summer says it's goodbye. Todo esto va a la parte B, que vendría a ser como una especie de estribillo, pero que cuando lo repite cambia una palabrita nomás, y el final del estribillo que va variando. Si te está gustando este tutorial, por favor dale un like y suscríbete al canal, me ayudas un montonazo. Entonces el primer acorde del estribillo es Re mayor, le sigue La mayor, Si menor y La mayor. Y esto se repite otra vez. Re mayor, dreams started drifting, and you hear. Y ahora, cuando termina el estribillo, alaba, y empieza una especie de instrumental. Las posibilidades de rasgueo para el estribillo son las mismas que para la estrofa número 1. Yo te recomiendo que si elegís, por ejemplo, hacer el punteo sobre el acorde en la primera parte, en el estribillo hagas otro como para variar. Y siempre que venga la estrofa, hagas el punteo, y siempre que viene el estribillo, haces el otro. Vamos a pasar el estribillo con el rasgueo difícil.
instrumental, sin embargo, tiene algunas palabras cantadas. Entonces, comenzamos con la sílaba by del lullaby del estribillo. Lullaby. Hacia abajo con el dedo pulgar. Ahora, otra vez fa sostenido, mi, enseguidita, y la. Y empieza con el en re mayor, la mayor y mi. Y luego repite todos esos acordes desde el fa sostenido menor, fa de vuelta, mi, la, y dice la, y este lullaby cae el by con el re mayor y luego la mayor y luego you and I. Entre el la mayor y el mi mayor de la segunda repetición de ese instrumental cae el you and I hablado. Entonces tenemos el la, you and I, el I cae con el mi mayor. Y luego tenemos otra vez el mi mayor, que vendría a ser como un finalcito de esa parte instrumental. Vamos entonces a tocar sin cantar el estribillo con el instrumental para que nos demos una idea. Elijo el rasgueo difícil para que vean cómo suenan, los otros son más sencillos de imaginar. 1, 2, 3 y re mayor. Mi mayor, la mayor. Ahora, re mayor, la mayor, mi mayor. Repite. La, you and I. Ahora, tenemos de nuevo la nueva estrofa que tiene exactamente los mismos acordes que la primera estrofa. Entonces si los hacemos con el punteo sobre acordes vamos a tener trees touch windows, says their hellos, hear this house as it settles in. Tenemos la repetición de esa parte y luego pasamos a un estribillo que es exactamente igual, pero cambia una palabrita. En la primera parte de la letra decía over us, pero los acordes son los mismos. Y luego va a ir a una parte instrumental que va a ser, en cuanto a acordes, lo mismo de lo que ya tocamos, pero las palabritas que meten en el medio van a ser distintas, porque por ejemplo va a empezar repitiendo a la lullaby en vez de decir Entonces, terminamos el estribillo en and we hear a lullaby. Y ahora, ¿dónde iría? Tenemos otro a la lullaby. Lullaby, que cae con el re mayor. Ahora sí tenemos el Y ahora tenemos you and I 3 veces. You and I, el primero que con el re, la. You and I, cae con mi, luego se queda otro mi, 3, 4 y para finalizar hace you and I y termina en la. Entonces, vamos a pasar este último estribillo completo desde el re rasgueado y con todas esas palabritas para que entendamos dónde vamos. Vamos a usar, en este caso, el rasgueo calypso o island strumming como para cambiar un poquito. Empezamos con el re. 1, 2, 3, re mayor. La
Nuevamente, mi mayor, la mayor. ¿Sí? Justito ahí al final viene. Entonces, I'm here. La, 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 you and I, dos, tres, cuatro, you and I. Y luego de esto, en vez de caer con este la, ¿sí? Que nosotros lo hicimos ahora como para darle un cierre, recuerden que viene el outro. Entonces esto quedaría así. You and I, dos, tres, cuatro. Y ubican el otro la, porque vamos a ir you and I. Entonces, ahí engancha directamente con este la, que es el comienzo de lo que era la intro, que ahora es el outro, pero que a la vez es el final de todo ese instrumental con las palabritas cantadas. Esto puede parecer medio complejo al principio, pero no es tan así. Recuerden que pueden descargarse el PDF desde mi Patreon, donde está toda la canción ordenada con todos los acordes y la letra. Esto ha sido todo por hoy. Te voy a dejar el link a Patreon para que te puedas descargar el PDF. Recordá por favor darle un like a este video y suscríbete al canal, que me ayudas un montonazo a difundir todo este material gratuito. Muchas gracias, Paulina, por confiar en mí como profe y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Aloha!